Imagina un lugar donde la humanidad parece haber desaparecido por completo. Un lugar donde la crueldad no conoce límites y los horrores más oscuros que creías, solo parte de la historia, suceden hoy, justo frente a tus ojos. Un lugar donde niños, adolescentes y migrantes desaparecen sin dejar rastro y nadie los escucha. Hoy te llevaré a un sitio que parece sacado de las páginas más sombrías de la historia humana, pero que existe aquí mismo, en México. En este video, revelaremos la verdad oculta detrás de Rancho Izaguirre, un centro de entrenamiento para sicarios, un escenario de desapariciones forzadas y horrores inimaginables. Descubriremos cómo operaban, qué secretos dejaron atrás, y las pruebas que colectivos y autoridades han usado para reconstruir la magnitud de esta pesadilla. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no solo te impactará, sino que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la violencia y la crueldad humana. Hace pocas semanas, colectivos de búsqueda llegaron al rancho, donde inicialmente se encontraron prendas de vestir y restos humanos. No hay evidencia de que alguien fuera cremado para ocultar rastros, pero las más de 1000 vestimentas parecen pertenecer a sicarios, y quizás también a sus víctimas. El Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, presuntamente operaba como centro de adiestramiento y exterminio. Colectivos aseguran que ahí podrían encontrarse pistas de cientos de personas desaparecidas. Los videos e imágenes que emergieron son estremecedores, demasiado cercanos a nuestra realidad y a nuestra historia. Pero, aunque duela mirarlos, es necesario, porque revelar estos horrores es un acto de justicia. Algunos comparan lo hallado en Rancho Izaguirre con campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz, Sarajevo, Camboya, nombres que ya nos producen escalofríos. Sin embargo, lo ocurrido en este rancho mexicano parece incluso más sistemático, más brutal y más cercano a nosotros de lo que quisiéramos aceptar. En Rancho Izaguirre, los secuestrados eran despojados de toda identidad. Niños, adolescentes, migrantes, todos eran sometidos a un entrenamiento brutal. Peleas entre ellos hasta la muerte, privación extrema, alimentación forzada con carne humana y humillaciones continuas. El objetivo era crear asesinos sin conciencia, capaces de obedecer cualquier orden. Pero lo que acabo de contarte es solo la superficie de un abismo mucho más profundo. Los sobrevivientes hablan de rituales. Rituales que helaban la sangre incluso de los sicarios más experimentados. Cada nuevo recluta debía pasar por lo que llamaban el bautismo. Una ceremonia macabra donde los secuestrados eran obligados a elegir entre 3 cajas selladas. Una contenía comida, las otras 2, partes humanas en descomposición. Un ex sicario que logró escapar años después relató algo que todavía me produce escalofríos. Los ojos de los nuevos cambiaban después del bautismo. Ya no eran personas, eran otra cosa, algo roto para siempre. Quienes sobrevivían al entrenamiento quedaban irreconocibles, transformados en máquinas de matar. Aquellos considerados débiles o desobedientes simplemente desaparecían, mientras los supervivientes eran enviados a cometer más atrocidades, perpetuando un ciclo de horror y violencia sin fin. Pero espera, porque lo que viene es aún más perturbador. El rancho tenía una jerarquía tan retorcida que parecía diseñada por la mente más enferma que puedas imaginar. En la cúspide estaban los instructores, exmilitares que habían perdido toda humanidad. Debajo, los vigilantes, sicarios que habían demostrado su lealtad de la forma más brutal posible. Y en el fondo, los proyectos, así llamaban a los secuestrados en entrenamiento. Pero había un cuarto nivel, uno del que pocos hablan porque es demasiado doloroso de recordar. Los quebrados. Eran aquellos que habían completado el entrenamiento, pero cuyas mentes se habían fragmentado por completo. Los mantenían como mascotas, como recordatorios vivientes de lo que le pasaba a quien se resistía demasiado. Uno de estos quebrados fue encontrado años después vagando por las calles de Guadalajara. No recordaba su nombre, no recordaba su familia, solo repetía números. Números que después se descubrió correspondían a las víctimas que había sido obligado a ejecutar. ¿Te imaginas despertar cada día sin saber quién eres, pero recordando perfectamente cada vida que quitaste?
Un sobreviviente contó que fue reclutado con la promesa de un trabajo común, pero al llegar al rancho descubrió la verdad. Era un campo de horror. Lo obligaron a pelear a muerte contra otros secuestrados, y por las noches lo enterraban junto a cadáveres, respirando apenas por un tubo mientras lo humillaban. Su historia parecía imposible, hasta que hallaron cartas, zapatos y huesos calcinados que confirmaban todo. Lo más perturbador apareció en una habitación oculta. Más de 200 cintas de video, grabaciones detalladas del proceso de entrenamiento, desde la llegada de las víctimas hasta su transformación o eliminación. Un antropólogo forense que revisó apenas 3 de estas cintas renunció, dejando escrito: "He visto genocidios y guerras, pero nunca el instante en que un ser humano deja de serlo". Las grabaciones mostraban con precisión el punto exacto en que la resistencia humana se quebraba. Era un método perfeccionado, convertido en ciencia. Y lo peor, esos videos servían para entrenar a otros centros. Rancho Izaguirre no era el único, era la escuela matriz. Estos testimonios revelan la sistematicidad del horror, animalización, violencia, entrenamiento forzado y la creación de un ciclo interminable de terror. Una realidad tan brutal que hiela la sangre incluso en un país acostumbrado a la violencia. Rancho Izaguirre no solo fue un centro de entrenamiento brutal, sino un verdadero laboratorio de corrupción moral, diseñado para quebrar la mente y borrar la humanidad de las víctimas. Los sobrevivientes no solo eran convertidos en asesinos, sino que eran forzados a presenciar su propia degradación, demostrando que bajo ciertas circunstancias, cualquier persona podía transformarse en un monstruo. Durante las investigaciones, forenses hallaron marcas talladas en huesos humanos, códigos que registraban edad, procedencia, método de ejecución e incluso el rendimiento de cada víctima. Una marca especial, encontrada en pocos restos, significaba graduado, personas liberadas como armas humanas en el mundo exterior. El criptoanalista que descifró este secreto renunció tras descubrirlo, dejando una sola advertencia: algunos de ellos siguen ahí afuera. Rancho Izaguirre contaba con hornos crematorios, zonas de ejecución y un adiestramiento dirigido por exmilitares. Todo estaba planificado con precisión. La frase que guiaba al rancho era brutalmente clara: si no hay cuerpo, no hay delito. La sofisticación y los recursos muestran que este no era un caso aislado. Otros centros similares podrían existir en todo México, operando bajo la sombra de la impunidad. Y mientras la historia de Rancho Izaguirre se descubre lentamente, uno no puede dejar de preguntarse cuántos lugares semejantes existen hoy, ocultos a la vista, donde la violencia y la impunidad permiten que la oscuridad humana se despliegue sin testigos. Este pensamiento nos deja un escalofrío que no desaparece fácilmente. Colectivos, antropólogos y forenses continúan investigando. Las familias buscan pistas, mientras las autoridades intentan esclarecer responsabilidades. Pero la verdad duele, y es un paso necesario hacia la justicia. La evidencia encontrada en Rancho Izaguirre es un recordatorio de que estos horrores no deben olvidarse, que la memoria colectiva es nuestra arma más poderosa contra la repetición de la violencia. Años después del descubrimiento de Rancho Izaguirre, las pesadillas siguen presentes. Los sobrevivientes relatan los mismos sueños, escuchando en su mente la campana que cada madrugada anunciaba carne fresca. Este recuerdo nos recuerda que el mal no desaparece, solo se transforma, y que lugares similares podrían existir hoy, ocultos a simple vista. El rancho muestra hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se mezcla con impunidad y estructura criminal, recordándonos que los horrores no son solo parte del pasado. La verdad, aunque dolorosa, es el primer paso para evitar que esto se repita, y permanecer alerta es la única defensa. Si este relato te estremeció, suscribirte y mantener viva la memoria de estas historias es un acto de justicia y conciencia colectiva.